Existen diferentes formas para elegir. Pero aquí solo tu voz cuenta. Radio Fórmula Morelos 106.9 te da el poder de elegir. Esto es Fórmula tu elección. Y bueno, me da muchísimo gusto saludar vía telefónica al consejero José Enrique Pérez Rodríguez, quien nos amplía un poquito más sobre este tema. Qué gusto saludarle, consejero. ¿Cómo está? Lili, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Buenas tardes, gracias. Nosotros muy interesados en conversar con ustedes, consejero, porque decía que a contrarreloj finalmente quedaron aprobados los lineamientos para garantizar la participación de grupos vulnerables en Morelos. Esto, desde luego, pudiera poner en entredicho las candidaturas que ya tenían o apalabradas o designadas los partidos políticos o, en su caso, electas en los procesos internos. Lili, bueno, es una pregunta maravillosa y que nos des la oportunidad de poder platicar contigo y tu auditorio respecto a ello. Resolución del Tribunal Estatal Electoral de vanguardia en el estado de Morelos, yo así lo veo. ¿Por qué? Porque lo que nos mandatan es que debemos de generar las acciones, no solo la de indígenas como la tenemos hoy en día por resolución de la Sala Regional Ciudad de México, sino ahora vamos con que LGTB, afrodescendientes, discapacitados en algo que se llama la intersección con jóvenes y adultos mayores. Entonces nos dicen, generen las acciones afirmativas necesarias para salvaguardar estos grupos vulnerables. ¿Y qué se ha pedido? Que los partidos políticos integren en cada una de sus listas, y estamos hablando tanto de ayuntamientos como de diputados plurinominales, una candidatura con este contexto. El sistema, que por primera vez en la historia en Morelos lo estamos haciendo en esta contingencia de la pandemia, mediante el sistema electrónico, mediante el internet, generamos un sistema, lo hemos modificado y estamos ya listos y atentos desde el día 8 que empezó el registro de candidatos a generar esta acción afirmativa. Entonces tenemos dos acciones afirmativas, indígenas y esta que es de grupos vulnerables, repito, es LGBTI más Q, más discapacitados afro-mexicanos o afrodescendientes en una correlación con jóvenes y adultos mayores, Lili. Bien, entonces tendrá que ser una cuota digerible o alcanzable para los partidos políticos en el registro de sus candidaturas. Es una cuota, sí, sin lugar a dudas, que no solo se verá reflejada en la postulación, sino también en la integración de todos y cada uno de los ayuntamientos, salvaguardando, por supuesto, los tres indígenas, que es Hueyapan, Sosopotro y Coatetelco, que realizarán mediante sus usos y costumbres o sistemas normativos internos su elección de autoridades municipales. Pero los otros 33, más el Congreso del Estado, tendremos forzosamente representación de estas comunidades, ya sea LGBTI, Q+, discapacitados, afrodescendientes, en correlación o en interacción, como se dice, intersección con jóvenes o adultos mayores, y por supuesto la de indígenas que hemos venido platicando constantemente, Lili. Bien, pues entonces será muy interesante porque podremos hablar de, además de la elección más grande en la historia de nuestro país, de manera específica Morelos, ¿sería la elección más incluyente? ¿Podríamos decirlo así, consejero? Sí, por supuesto, Lili, tú y un servidor que hemos vivido tantos procesos electorales, pues bien lo sabes que vamos incluyendo. Y hoy en día tenemos, y va a ser, y espero poderlo platicar contigo y todo tu auditorio, 3 elementos: equidad de género, conformación paritaria, totalmente paritaria de Congreso del Estado y ayuntamientos. Número 2, cuestión indígena. Y número 3, grupos vulnerables. Estamos con 3 puntos sumamente importantes y considero que es un parteaguas en la historia del país, del Estado.
Enhorabuena por este logro. Cuando se dio la resolución por parte del Tribunal Estatal Electoral, había dudas si podrían lograrlo como consejo del INPEPAC por el tiempo, insisto, porque el tiempo estaba en contra, y finalmente lo hicieron y tiene que convertirse ya en una realidad en los comicios del 6 de junio. Por supuesto, y lo llevamos, nos dieron 48 horas para la implementación por parte del Tribunal Estatal Electoral, en tiempo y forma se cumplió. Y hoy en día, a partir de las 12 horas con un segundo del día 8 de marzo, hemos empezado con el registro de los candidatos. Y recordemos también algo interesante, Lili, somos a nivel nacional el estado que más representación de partidos políticos tiene. 23 partidos políticos con registro en el estado, más coaliciones, más candidaturas independientes que puedan generarse o terminar de generarse. Entonces, pues bueno, esto demuestra que el Estado de Morelos es una cuestión cultural, pluridemocrática, y que tenemos hoy en día todos y todas los ciudadanos más de 23 opciones en la boleta, o tendremos en la boleta electoral. Y tendrán trabajo adicional en el INPEPAC. Habrá que hacer un esfuerzo doble. Mis respetos para todos ustedes que tendrán que hacer el triple o el cuádruple de esfuerzo para atender tantas demandas de partidos políticos, empezando por la impresión de las boletas, consejero. Bueno, ya habrá otra oportunidad de seguir platicando de estos temas. En tanto, quiero agradecerle mucho que nos haya explicado con tanto detenimiento esto de los lineamientos para la participación de los grupos vulnerables y, por supuesto, perfilados a buscar la elección más incluyente para el estado de Morelos. Por supuesto, Lili, yo agradezco el espacio, la atención. Saludos a ti, a todo el auditorio, y estoy atento como siempre. Muchísimas gracias, consejero José Enrique Pérez Rodríguez, integrante obviamente del Consejo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, INPEPAC, que es el árbitro en los comicios de junio próximo. Que esté muy bien. Gracias, buenas tardes a todos y todas. Bien, y así despedimos Fórmula Tu Elección. Vamos a la pausa. Volvemos con más. Elegiste hacerte escuchar. Ahora no te pierdas la próxima emisión a través de Radio Fórmula Morelos 106.9 FM. Fórmula Tu Elección.